Hola, hola, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar y bueno, como resultado post parcial, donde bocharon a casi todos, nos obliga a replantear la estrategia, así que vamos a hacer unos videos de estudio bastante completos para no fallar. Si los anteriores lo podían tomar como una especie de defensa personal, esto va a ser como un jiu-jitsu, una maestría de jiu-jitsu para ganarle al profesor Leonetti. Así que, bueno. Esto implica que, bueno, va a ser un contenido más extenso, una exposición más extensa, así que abróchense ahí al asiento y paciencia. Eh, bueno, arranquemos. La libertad de conciencia y la libertad de religión son dos facetas de un mismo derecho fundamental, ¿sí? El derecho humano a mantener y profesar creencias sin coacción. En general se entiende que la primera alude al ámbito interior, e íntimo de las convicciones personales, sean religiosas, físicas o morales, mientras que la segunda se refiere a la manifestación extrema de esas creencias, ¿sí? Que son las prácticas de culto, los rituales y organización religiosa. Las dos aparecen consagradas en la normativa nacional e internacional y su distinción doctrinaria radica en que la conciencia protege el fuero interno del individuo, mientras que la religión apunta a la expresión comunitaria o pública de la fe. Estas libertades están reconocidas en la Constitución de nuestro país, en tratados internacionales de derechos humanos y en otras constituciones, como por ejemplo en el artículo 16 de la Constitución española, que garantiza libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y prohíbe obligar a alguien a revelar sus creencias. Ahora vamos a ir viendo cómo es que las normas protegen estos derechos, ¿sí? Eh, Hablemos de fundamentos. En la Constitución nacional de nuestro país conviven varias disposiciones relativas a estas libertades. El artículo 14 de la Constitución Nacional enumera derechos básicos de todo habitante, entre ellos el de profesar libremente su culto, eh, que está claramente vinculado a la libertad religiosa. Por su parte, también el artículo 19 de la Constitución dispone que las acciones privadas de los hombres están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. Este texto lo que hace es consagrar la libertad de conciencia, en el sentido de que el Estado no puede intervenir en la esfera íntima de pensamientos y convicciones personales que no dañen el orden público o a terceros. Se complementa este marco con el artículo 33 de la Constitución Nacional, que aclara que los derechos y garantías explícitos en la Constitución no van a ser entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Y de esta forma se reconoce expresamente que derechos fundamentales como la conciencia pueden existir incluso si no se los menciona específicamente, porque nacen del principio de soberanía popular y del carácter republicano del régimen, ¿sí? En el ámbito internacional hay varios instrumentos que refuerzan esas libertades, ¿sí? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en su artículo 12, que establece toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, definiendo que ese derecho implica conservar o cambiar de creencias, profesarlas, divulgarlas, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Y muy parecido a esto, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión sin permitir limitaciones a la libertad de pensamiento, e imponiendo que la manifestación de la religión solo puede restringirse por leyes necesarias para la seguridad, orden, salud o moral públicos. En Europa, por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideran la objeción de conciencia como parte de la libertad de pensamiento. En síntesis, los convenios internacionales tratan juntas la conciencia y la religión como derechos inherentes a la dignidad humana, subrayando su carácter fundamental y su protección conjunta. Eh, la libertad de conciencia se refiere a la facultad de cada persona
de formarse y seguir sus propias convicciones morales o filosóficas, sin que el Estado pueda imponer em, creencias ajenas. En nuestro país esta idea está inspirada en el artículo 19 de la Constitución, en el texto que tenía en 1853, que establece que los actos privados están solo reservados a Dios y exentos de la autoridad de los magistrados. En la práctica se interpreta que cualquier conducta individual que no dañe a otros y que no esté prohibida puede quedar al arbitrio de la conciencia. Por ejemplo, dicta el artículo 19 que nadie puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ¿sí? Ni privado de lo que ella no prohíbe. Así, la Constitución exige las limitaciones a la autonomía personal, incluidas las basadas en creencias, que deben estar previstas por ley. Este es el llamado principio de reserva de ley. En la doctrina argentina se enfatiza que la conciencia abarca no solo la fe religiosa, sino toda la escala de valores éticos y personales, ¿sí? Eh, en el ámbito comparado, la Constitución española también asegura que nadie va a poder ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, reflejando también la misma idea de inviolabilidad del pensamiento. Un ejemplo bastante paradigmático es el de la objeción de conciencia al servicio militar. Históricamente, los testigos de Jehová se negaron a prestar servicio armado alegando sus convicciones religiosas. En un caso conocido tenemos el de Portillo de 1989, donde la Corte Suprema reconoce que un joven podía cumplir con la conscripción sin el uso de armas, fundamentando esta posibilidad en la libertad de culto y de conciencia. En ese fallo, la Corte sostuvo que el servicio militar obligatorio en tiempo de paz no debe vulnerar la conciencia del conscripto, ya que es posible encontrar alternativas, como el servicio sin armas, y que respeten sus creencias, ¿no? Bueno, los jueces advirtieron que restringir la libertad de conciencia, obligando a portar armas, iría en contra de la propia esencia del derecho, y que dicho reconocimiento debía fundamentarse en un análisis riguroso de las convicciones invocadas. Por otro lado, la libertad de religión o de culto protege el derecho a manifestar externamente las creencias a través de ceremonias rituales, pertenencia a comunidades religiosas, enseñanza y proselitismo. En Argentina, el artículo 14 de la Constitución Nacional lo consagra expresamente al otorgar a todos el derecho de profesar su culto libremente. Este derecho permite, por ejemplo, que las iglesias funcionen, los fieles practiquen sus ceremonias públicas, enseñen su doctrina, compartan su fe, eh, y no obstante, también acá operan límites, ¿sí? Conforme el artículo 19 de la Constitución, dichas manifestaciones solamente están protegidas en la medida en que no ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a terceros. De manera similar, la Constitución española garantiza la libertad religiosa y de culto, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. En la doctrina se subraya la complementariedad entre ambas libertades, ¿sí? La religión sería la fase externa, que es la práctica de ritos, agrupaciones, etc., y la conciencia, la interna, ¿sí? Que son las convicciones. Un peligro doctrinal que señalaron los jueces es que proteger la libertad de cultos, o sea, la manifestación, sin atender a la conciencia como objeto de protección, lleva a un contrasentido, ¿sí? Por ejemplo, en el fallo de Portillo se había advertido que el derecho de libertad de cultos no puede verse vaciado de contenido cuando se ignora la esfera íntima de la conciencia. Así la Corte sostuvo que proteger el derecho a la libertad de cultos como exteriorización de la conciencia, sin atender a esta última como objeto de protección en sí mismo, sería un error. En resumen, las dos libertades están estrechamente ligadas. La libertad de conciencia asegura el ámbito de ideas y valores, donde nadie puede ser obligado a renunciar a sus creencias, mientras que la libertad de religión vela por la posibilidad de vivir esas creencias públicamente mediante cultos, asociaciones religiosas y símbolos. Eh, los tribunales de nuestro país fueron enfrentando varios casos donde la libertad de conciencia o de culto chocan con deberes legales. Los precedentes célebres ejemplifican la tensión entre el respeto a las convicciones individuales
y la preservación de otros bienes jurídicos, como la salud o la seguridad nacional. El caso Portillo, ¿sí? Alfredo Portillo, un joven católico, se negó a empuñar armas en el servicio militar obligatorio eh, por la ley 17.531, por considerarlo contrario al quinto mandamiento del Evangelio. La Cámara lo condenó al servicio militar con arma, pero la Corte Suprema, al resolver su recurso, declaró válido su reclamo en el sentido de que podía servir sin arma. Los jueces reconocieron la objeción de conciencia como amparada por la Constitución en el artículo 14 y la vincularon con la libertad de culto y conciencia. Habían destacado que en tiempos de paz el Estado puede exigir el servicio a la patria sin obligar a portar armas, porque una interpretación distinta atentaría contra el valor de la conciencia. Y además subrayaron que la ley 17.531 no menciona explícitamente la objeción religiosa, pero esto no impide a los jueces que tengan que protegerla, ¿sí? Los derechos individuales de aquellos que piden abstenerse de ciertas conductas como la de armarse tienen que aplicarse incluso si no están reglados en la ley. Entonces, Portillo es un hito de la objeción de conciencia al servicio militar, validando la libertad de conciencia ante un mandato estatal, ¿sí? Bueno, para no tener que hacer otro video, vamos ya a hacer el análisis del fallo acá, así lo tenemos desmenuzado y lo entendemos bien. Fecha del fallo: 1989, el gobierno era el de Carlos Menem, había asumido hacía apenas un par de semanas después de la presidencia de Raúl Alfonsín. Argentina estaba enfrentando crisis económicas, grandes debates sobre reformas estructurales y un Estado que deseaba afirmarse después de la dictadura, ¿sí? Los contrastes políticos que enfrentaban en ese momento era que el radicalismo de Alfonsín había impulsado derechos humanos y valores de libertad con el retorno democrático, ¿sí? Y el peronismo de Menem llegaba con fuerte apoyo popular y un programa de pueblo-mercado, si lo recordarán algunos, buscando un rol más pragmático del Estado, ¿sí? En esa atmósfera el tema de la objeción de conciencia al servicio militar, que era una práctica instaurada en la dictadura y que después se quiso reformar, se volvió un símbolo de derecho individual contra el del deber ciudadano. Eh, en cuanto a las partes, bueno, el actor dijimos que es Alfredo Portillo, que era el joven conscripto. La contraparte es el Estado Nacional a través del Ministerio de Defensa. El órgano del que emana la sentencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Sala C, presidida por el juez Feit, con votos de Barado y otros. Y bueno, ya sabemos que para que llegue a la Corte es por un recurso extraordinario federal, porque Portillo ya había agotado las instancias tribunales inferiores. En cuanto a los hechos, eh, sin entrar en el chusmerío, Portillo fue convocado para el servicio militar obligatorio según la ley 17.531. Invocó sus convicciones religiosas católicas para negarse a portar armas. La Armada lo amenazó con sanciones disciplinarias. ¿Cuál es la pretensión de Portillo? Que se le permita cumplir el servicio sin portar el arma, en atención a su objeción de conciencia. ¿Cuáles son los derechos y las normas en pugna? Bueno, libertad de conciencia, artículo 19, Constitución Nacional. Las acciones privadas están exentas de la autoridad de los magistrados. Libertad de religión, artículo 14 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes tienen derecho a expresar libremente su culto. La obligación estatal, el servicio militar obligatorio por la 17.531 y el artículo 44 y el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que son los tratados internacionales, aunque después se ligó más en casos de salud. Bueno, el análisis, ¿no? El de la Corte. El holding. La Corte admitió la objeción de conciencia de Portillo y dispuso que en tiempo de paz el conscripto podía cumplir el servicio sin portar armas en concreto, ¿sí? La ley de conscripción no puede imponerse en su forma más estricta cuando vulnera la conciencia íntima del conscripto.
El servicio a la patria puede realizarse sin la carga de armamento. ¿Ok? Eh, bueno, eso era lo que decía la resolución, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los fundamentos clave para esto? Bueno, la interpretación amplia del artículo 19 de la Constitución, ¿sí? La libertad de conciencia no se agota en lo que no prohíbe la ley, sino que exige al juez proteger convicciones profundas, aun si la norma no las menciona. El carácter no esencial del arma. La Corte entendió que el objetivo del servicio militar, que es entrenar al ciudadano y defender la nación, se cumplía todavía si no portaba el fusil durante la instrucción. Y el respeto a la dignidad del individuo. Subrayó que la superioridad de los derechos de la persona sobre la rigidez de un mandato legal, ¿sí? Bueno, en cuanto a los comentarios obiter dictum, como le quieran llamar, los jueces añadieron que en el contexto de emergencia o guerra, la objeción podría no admitirse, porque el arma sí va a resultar esencial en ese caso. Y señalaron el valor de la buena fe, o sea, Portillo acreditó sinceridad en su convicción religiosa, elemento que ellos consideraron indispensable. Eh, el fallo Portillo sentó precedente firme para objeciones de conciencia posteriores, ¿sí? Por ejemplo, rechazos médicos por razones religiosas. Se vincula doctrinalmente al Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 12, que protege la libertad de conciencia y religión, y el artículo 16 de la Constitución española, donde se consideró que la objeción era parte de la libertad ideológica. Bueno, ahora lo que Leonetti nos pide mucho es que tratemos de identificar cuáles son los motivos, el trasfondo político por el cual se llega a la sentencia, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacer eso en cada fallo. Nosotros dijimos que estaba pasando, ¿no? En ese año estaba pasando una transición democrática, ¿sí? Porque Menem buscaba consolidar la vieja rigidez del Estado y con nuevos estándares de derechos individuales, ¿sí? Distanciándose de aquellas posturas militares, pues recuerden, veníamos un poquito de la dictadura. Eh, y también en un punto la de prevención de conflictos, porque habilitar objeciones de conciencia era una forma de evitar deserciones o rebeliones internas en las Fuerzas Armadas, facilitando así una transición más pacífica. Y también, bueno, el alineamiento internacional, o sea, nuestro país estaba deseando fortalecer su imagen de defensor de derechos humanos y venía después de los juicios a los represores. Entonces, respaldar la objeción proyectaba coherencia con esa imagen, ¿sí? Bueno, el caso Bamondes, 1993. Marcelo Bamondes, testigo de Jehová, fue internado en Ushuaia con una hemorragia digestiva. Se negó a recibir una transfusión de sangre por motivos religiosos. Los tribunales inferiores consideraron su rechazo como un suicidio lento y ordenaron la transfusión. La Corte Suprema aceptó el recurso extraordinario, pero declaró abstracto el caso, porque Bamondes ya estaba fuera de peligro, ¿sí? Y no resolvió sobre el fondo. Eh, entonces varios ministros se pronunciaron sobre el tema. Dos votos concurrentes, ¿sí? Barra y Fay, sostuvieron que aunque la vida es un bien supremo, debe respetarse la voluntad autónoma de un adulto plenamente capaz. Entendían que forzar la transfusión iría contra la libertad de conciencia y el derecho a la intimidad del paciente. En estos votos disidentes se afirmó que la libertad religiosa es un derecho natural e inviolable, de forma que nadie puede ser obligado a obrar contra su conciencia. Otros jueces, en cambio, priorizaron el interés de preservar la vida, especialmente en atención a criterios médicos y al estado del paciente. El caso Bamondes marcó un debate profundo. Por un lado, defendió el principio de autodeterminación, derecho del paciente a rechazar el tratamiento, y por otro puso de relieve el rol protector del Estado frente a amenazas vitales. Aunque la situación terminó sin pronunciamiento definitivo, dejó sentadas las líneas doctrinales y anticipó la respuesta en casos similares. Dicho esto, hagamos el análisis o la desmenurización o el descuartizamiento, como le quieran llamar, del fallo. Fecha, 1993. Gobierno,
Carlos Menem del 91 al 95. El clima político que había era que Argentina venía de profundos cambios, ¿sí? Liberales, privatizaciones, apertura económica y reformas constitucionales en marcha. A nivel social, se buscaba consolidar derechos humanos tras la dictadura, pero también había tensiones, hasta donde el Estado respeta convicciones personales, sobre todo en salud y ejército. Este contexto explica por qué la Corte Suprema se debatía entre un enfoque protector de la vida, propio de un Estado fuerte y garantista, y la defensa de las libertades individuales, en particular de la libertad religiosa. Partes y órganos intervinientes, bueno, el actor Marcelo Bahamondes, adulto, capaz, miembro de los Testigos de Jehová, ¿sí? La contraparte, el Hospital Público y autoridades médicas de Ushuaia. El órgano, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un recurso extraordinario federal. Bahamondes recurrió tras haber recibido transfusiones en contra de su voluntad, a pesar de haber expresado su rechazo religioso, ¿sí? Los hechos. Bahamondes ingresa a un hospital con hemorragia grave, ¿sí? Por creencia religiosa se niega a recibir sangre. Los médicos le transfundieron de urgencia para salvar su vida, y la pretensión era que la Corte declare inconstitucional la transfusión forzada y que ordene respetar su objeción de conciencia. ¿Cuáles son los derechos y normas en pugna? El derecho a la vida, ¿sí? Artículo 75, inciso 22 de la Constitución y tratados internacionales. Libertad religiosa y de conciencia, artículo 14 y 19. Intimidad y autonomía, artículo 19. Entonces el conflicto es algo clásico, ¿no? Salvar la vida de una persona contra respetar su voluntad y convicciones íntimas. En cuanto al holding, bueno, la Corte no concedió la medida cautelar para frenar la transfusión, ¿sí? Consideró que el interés superior era salvar una vida en riesgo inmediato. La sentencia concluye que, ante un caso de urgencia médica, el deber de preservar la vida puede prevalecer temporalmente sobre la libertad de conciencia, siempre que el paciente no esté en condiciones de ejercer plenamente su voluntad, ¿no? En cuanto al obiter dictum, aunque la Corte rechaza el recurso, algunos de sus miembros habían expresado en voto concurrente sobre los límites y alcances de la objeción de conciencia. Fate subrayó que, en general, la objeción de los adultos capaces tiene que respetarse. Petracci advirtió que obligar a un adulto plenamente capaz a un tratamiento invasivo sin su consentimiento convierte el artículo 19 de la Constitución en letra muerta. Estos párrafos no forman parte del mandato obligatorio del fallo, pero ofrecen una guía sobre cómo hay que interpretarlo, ¿no? En cuanto al precedente, bueno, el caso de Bahamondes instaló ante los tribunales de nuestro país la necesidad de reconocer la validez de las directivas anticipadas, que es la voluntad expresa previa del paciente, analizar la capacidad legal del afectado, porque tiene que ser mayor de edad y plenamente capaz, eh, equilibrar la vida contra la autonomía en caso de emergencia inmediata, y sirve de precedente cuando, por ejemplo, un testigo de Jehová con cáncer rechaza la quimioterapia, los médicos y jueces tienen que sopesar la urgencia vital y convicciones. En cuanto a los motivos políticos que pudieron haber influido, hay que decir, pensar o imaginar en la consolidación del sistema de salud pública, porque Menem promovía reformas, pero no quería debilitar la confianza ciudadana en los hospitales. La imagen internacional también, porque Argentina buscaba mostrarse como garante de derechos humanos, pero estaba temeroso de recibir críticas si se veía como permisiva ante una muerte que era evitable. Y también el equilibrio de poderes, porque la Corte, en su afán de mostrar independencia, optó por un criterio médico-técnico que fue salvar la vida antes que una postura puramente libertaria, ¿sí? Bueno, el caso Albarracín y Nieves del 2012, este expediente retomó la temática pocos años después. Pablo Albarracini, casado con una testigo de Jehová, fue herida de bala
y permaneció internado en estado crítico en terapia intensiva. ¿Sí? Los médicos consideraron necesaria una transfusión de sangre. El paciente se había opuesto de antemano a transfusiones, como consta en una directiva anticipada, pero su padre pidió que se le administre sangre y su esposa, que era testigo de Jehová también, instó a respetar la voluntad de Pablo. La Cámara de Apelaciones denegó la medida precautoria y la Corte Suprema, resolviendo en el 2012, respaldó esa decisión, autorizando la transfusión por ser urgente. La Corte explicó que la decisión de un paciente adulto sobre procedimientos médicos cae en el ámbito de su intimidad y autonomía personal, ámbitos protegidos por el artículo 19 de la Constitución Nacional. En su voto, el juez Fate puntualizó que los derechos esenciales de la persona, que son su vida, cuerpo, integridad, intimidad y creencia, tienen la mayor protección constitucional, al punto de quedar eximidos de la autoridad de los magistrados, cuando no dañan a terceros. Petracci, por su parte, agregó que obligar a tratar a un adulto capaz contra su voluntad significaría convertir el artículo 19 en una mera fórmula vacía. Aunque finalmente la necesidad de salvar la vida prevaleció, porque el paciente corría riesgo inmediato, la sentencia revalidó los principios de Vagamondes, porque reconoció la importancia de la libre decisión del paciente, la validez de las directivas anticipadas y reafirmó que solo una ley clara puede dictar pautas distintas. Además, exigió buena fe al invocar la objeción de conciencia. Quien lo alegue tiene que demostrar sinceramente un conflicto profundo con sus creencias. Bueno, para desmenuzar este caso. Fecha del fallo, 2012. Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner en su primer mandato del 2007 al 2011 y entrando ya en el segundo, que fue del 2011 al 2015. El clima político que se vivía en ese momento era que Argentina vivía un debate intenso entre derechos civiles, salud pública y autonomía personal. Había un creciente protagonismo de la Corte Suprema en casos de libertades individuales, pues recuerden los anteriores, y tensiones entre políticas de fortalecimiento estatal y demandas por mayor respeto a la autonomía. Este escenario influyó en la Corte a la hora de equilibrar la protección de la vida con el respeto de convicciones personales. Identificando las partes, bueno, el actor Pablo Albarracini, adulto, con directiva anticipada de rechazar transfusiones, porque él ya tenía una hoja, un documento con esta manifestación de voluntad y certificado ante un escribano público, ¿sí? Donde también decía que en caso de que tuviera algún problema, su representante iba a ser la señora Nieves, que era su esposa, así que es la otrora recurrente o actora. Y la contraparte, el equipo médico del hospital de Ushuaia y las autoridades sanitarias. El órgano de donde emana la sentencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Sala Tercera. Albarracín y Nieves habían agotado instancias en la justicia provincial antes de llegar a la Corte, sí. En cuanto a los hechos, bueno, Pablo Albarracini sufrió un accidente grave en Ushuaia, estuvo internado en terapia intensiva, necesitaba una transfusión de sangre en forma urgente. Pablo, testigo de Jehová, había firmado una directiva anticipada donde renunciaba a transfusiones bajo cualquier circunstancia. Su esposa Nieves solicitó que se respete esa voluntad. ¿Cuál era la pretensión? Que la Corte declare inconstitucional la transfusión forzada y ordene respetar la directiva anticipada de Pablo. ¿Cuáles son los derechos y normas en conflicto? Bueno, el derecho a la vida, del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, del Pacto de San José. Libertad de conciencia y religión, artículo 14 y 19 de Constitución Nacional. Autonomía personal e intimidad, artículo 19 de la Constitución Nacional. Y las garantías procesales del artículo 18. El nudo, bueno, acá es clásico, salvar la vida contra respetar la voluntad libre del paciente, ¿sí? En cuanto al holding, la Corte Suprema no hace lugar a la medida cautelar de Albarracini y Nieves y concluye que en situaciones de urgencia extrema,
cuando el paciente no puede revocar su consentimiento y corre peligro de muerte inminente, predomina el deber de preservar la vida. ¿Cuáles son las razones principales para esto? Bueno, el carácter urgente e impostergable de la transfusión, la incapacidad temporal del paciente para ejercer su voluntad de modo consciente en ese momento crítico, el interés superior del Estado de proteger la vida humana, que es el bien supremo que legitima una intervención rápida. Eh, en cuanto al obiter dictum o las reflexiones de los jueces, bueno, algunos jueces añadieron comentarios no decisivos, sí, pero valiosos. Por ejemplo, el juez Fay enfatizó que en circunstancias normales la objeción de conciencia debe respetarse por sobre cualquier tratamiento médico que sea contradictorio. El juez Petracci sostuvo que el artículo 19 de la Constitución protege la autonomía del paciente, de modo que forzar un tratamiento planificado mediante directivas anticipadas vaciaría de contenido esa garantía constitucional. Entonces, estos pasajes no obligan a seguirlos en futuros casos, pero guían la interpretación de los derechos en pugna, ¿sí? En cuanto al precedente, este caso creó un precedente para casos de directivas anticipadas y objeción médica, porque reconoció la validez de las directivas anticipadas como instrumento de autonomía. Estableció que fuera de urgencias extremas, esas voluntades previas tienen que respetarse plenamente. Y en cuanto a los motivos políticos que pueden haber influido, hay que decir, bueno, que hablamos de la imagen del Estado como garante en la vida, ¿sí? Porque el gobierno deseaba mostrar compromiso con la salud pública y la protección de la vida, especialmente ante las críticas sobre la falta de recursos sanitarios, ¿sí? Eh, también el equilibrio de poderes, porque la Corte buscaba afirmar su rol de independencia resolviendo controversias sensibles, donde el Ejecutivo y el Legislativo todavía no habían legislado exhaustivamente sobre directivas anticipadas, ¿sí? O sea que como que ellos son los primeros. También la presión social y religiosa, porque sectores de la Iglesia respaldan la autonomía del paciente, pero también la defensa de la vida, y la Corte navegó entre respetar las dos posturas, ¿sí? Entonces, estos fallos lo que hacen es ilustrar cómo los tribunales de nuestro país reconocen las libertades de conciencia y de religión, todavía cuando se enfrentan a obligaciones legales. En general se busca un equilibrio, se respetan las convicciones íntimas de los adultos autónomos, como se enfatizó en Portillo y en los disensos de Bajamón de Albarracini, pero se pondera el interés público. Por ejemplo, la salud o la defensa nacional. Es importante notar que en estos presentes los jueces insisten en que la ley debe prever las excepciones cuando se trata de derechos individuales. Por ejemplo, en Portillo afirmaron que aunque la ley de conscripción no mencione objeción religiosa, los jueces deben aplicarla de oficio cuando corresponda. Este principio se alinea con el artículo 33 de reconocer los derechos más allá de los expresamente enunciados. Bueno, continuando. Eh, para, para terminar de cerrar, que nos queda todo claro, vamos a ver los puntos clave de todos los temas que vimos, ¿sí? Libertad de conciencia, en el foro interno habíamos dicho que es el derecho a pensar y creer lo que uno quiera sin injerencias estatales, ¿sí? O sea, se protege el ánimo personal, las ideas y valores que habitan en la mente y el corazón de cada uno, incluso si no los declara o practica en público, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que entender si nos dicen cuál es el fundamento normativo de todo esto? Bueno, de nuestra Constitución, el artículo 19, que dice que las acciones privadas están exentas de la autoridad de los magistrados, eh, el Pacto de San José, en el artículo 12, todo individuo puede cambiar sus creencias y adoptarlas en lo íntimo. Por ejemplo, un médico que por convicciones éticas o filosóficas rechaza participar en la pena de muerte, mientras que no interfiera con derechos ajenos, su decisión pertenece al ámbito de conciencia y no puede ser sancionada así. Eh, en cuanto a la libertad de religión, la definición sería que implica el derecho a practicar, celebrar y difundir una fe en público o en privado,
que incluye ritos, ceremonias, culto comunitario, enseñanza religiosa y proselitismo. Y el fundamento normativo de esto es que el artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que todos los habitantes tienen derecho de profesar libremente su culto, el artículo 12 de la Convención Americana, que protege la manifestación de la religión individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Por ejemplo, una congregación que organiza un acto público de adoración o una escuela confesional que enseña valores religiosos. El Estado no puede prohibir estas actividades, salvo que vulneren el orden público o derechos de terceros, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de entender cada uno de estos artículos, ¿sí? Artículo 14. Derecho de profesar libremente su culto, ¿no? Dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, de profesar libremente su culto, ¿sí? ¿Qué es lo que protege? Bueno, el ejercicio público del culto, ceremonias, templos, reuniones, predicación, proselitismo. ¿Cuál es el límite? Que conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, dice en la Constitución, el Estado puede establecer reglas, horarios, habilitaciones, siempre que no prohíban el culto en sí, ¿no? Por ejemplo, si un grupo desea construir una capilla en su barrio, el municipio podría exigirle planos y permisos de obra, pero no negar la actividad religiosa. El artículo 19, el de reserva de la esfera íntima, bueno, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. ¿Qué es lo que protege? Bueno, la libertad de conciencia. El Estado no puede inmiscuirse en las creencias íntimas o en las prácticas privadas que no causan daño. Eh, Tiene relación con la religión, ¿sí? Eh, Cada ritual que se lleva a cabo en privado como una oración familiar queda fuera del control estatal. Artículo 33, reconocimiento de los derechos no enunciados, dice, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Bueno, ¿por qué importa eso? Refuerza que, aunque la Constitución mencione ciertos derechos, no excluye otros, como la libertad de conciencia, que son inherentes al principio democrático y a la dignidad humana, ¿sí? La implicancia que tiene es que permite al juez argentino interpretar y proteger derechos de fe o conciencia, todavía si no aparecen textualmente. En cuanto al artículo 31 y 75, inciso 22, ¿sí? Y tratados internacionales, el artículo 31 dice, esta constitución, la ley de la nación y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. El artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a ciertos tratados de derechos humanos y entre ellos está el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué significa? Bueno, que los tratados que garantizan libertad de religión, como el de Convención Americana y el del Pacto Internacional de Derechos Humanos Sociales y Políticos, tienen rango constitucional, ¿sí? Y si una ley o regulación local los contradice, se tiene que declarar inconstitucional. Ahora, ¿cómo interactúan entonces estos artículos? Bueno, el artículo 14 protege el culto externo. El artículo 19 protege la esfera interna de la conciencia religiosa. El artículo 33 evita interpretaciones restrictivas, o sea, reconocen los derechos implícitos. El artículo 31 y el 75, inciso 22, garantizan que los tratados internacionales eh, sobre religión sean ley suprema. Veamos esto con un ejemplo, ¿no? Un colegio religioso solicita poder incluir una hora diaria de formación religiosa en su plan de estudios y eximir a sus alumnos de ciertas materias que contravienen sus creencias. Por ejemplo, clases de educación sexual con contenido que está contrario a la doctrina religiosa. Eh, el artículo 14 de la Constitución Nacional ampara su derecho a profesar libremente su culto, lo cual incluye la enseñanza de sus valores en un ámbito educativo y privado. El artículo 19
protege la conciencia de cada familia y alumno, de forma que no pueden verse forzados a participar en prácticas contrarias a su fe. El artículo 33 impide interpretar estas garantías de forma restrictiva, reconoce que el derecho a educarse conforme a sus creencias es un derecho no enumerado, pero implícito. El artículo 31 y 75, inciso 22, que son tratados sobre derechos humanos, refuerzan este marco al garantizar que ningún alumno sufra discriminación religiosa y que se respete las convicciones familiares, ¿no? En este escenario, si una autoridad educativa intentara prohibir esa hora de formación religiosa, y la comunidad podría invocar estos artículos y los tratados internacionales para preservar su libertad de culto y de conciencia. ¿Qué es el Pacto de San José de Costa Rica? Bueno, oficialmente llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue adoptado en San José en 1969 y entró en vigor en 1978. Es el principal tratado de derechos humanos en América Latina, administrado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ¿sí? ¿Por qué tiene tanta importancia? Bueno, porque tiene jerarquía institucional en Argentina. La reforma de 1994 incorporó el pacto al bloque de constitucionalidad, ¿sí? El artículo 75, inciso 22, otorgándole rango superior a las leyes ordinarias y equiparándolo a la Constitución misma, así que es importante por esto. Y también por el mecanismo de protección regional, ¿sí? La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden recibir denuncias de violaciones, lo que brinda un recurso supranacional a las víctimas. Eh, hablando de el artículo clave, ¿no?, para las libertades religiosas, nos referimos al artículo 12, libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho incluye libertad para conservar su religión o creencias, para cambiarlas o para adoptar nuevas creencias, así como la libertad para manifestar su religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, las enseñanzas, las prácticas y la observancia de rituales. Nadie estará sujeto a restricciones que puedan menoscabar su libertad o detener o adoptar la religión o creencias que sean de su agrado. Las manifestaciones de la libertad de expresar la propia religión o creencia solamente estarán sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral público o los derechos u otras libertades fundamentales de los demás. ¿Cuáles son las claves de interpretación? Bueno, en el ámbito interno y externo. El interno dijimos, ¿no? Es la conciencia, cambiar o mantener creencias sin injerencias. El externo es el culto, o sea, organizar ceremonias, enseñar doctrina, proselitismo. La protección amplia, bueno, incluye toda la religión, así como ninguna, ¿sí? El ateísmo también. Reconoce el derecho a cambiar de creencia y los límites estrictos son solamente la ley. Solo la ley puede imponer restricciones. O sea, deben ser necesarias y proporcionales para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral pública o los derechos ajenos. Eh, hablemos un poquito también de qué son las directivas médicas anticipadas, ¿sí? Eh, o las voluntades anticipadas, si quieren llamarle. Son instrucciones que una persona mayor de edad y con capacidad plena deja por escrito para guiar su atención de salud en caso de que en el futuro no pueda expresar su voluntad. Por ejemplo, si está en coma o en estado crítico. Puede incluir el rechazo a ciertas intervenciones que son transfusiones, respiración asistida, reanimación, preferencia sobre cuidados paliativos, eh, nombrar a un apoderado responsable para que tome decisiones médicas en su nombre. La libertad religiosa incluye el derecho a sostener convicciones íntimas, ¿sí? El artículo 19 de la Constitución, y a manifestarlas, el artículo 14 de la Constitución. Cuando una creencia religiosa prohíbe ciertos tratamientos médicos, por ejemplo los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre, bueno, la persona puede fundamentar sus directivas en esa fe. La objeción de conciencia médica es cuando un profesional rechaza practicar un procedimiento, aborto, eutanasia,
por convicciones religiosas. La directiva anticipada religiosa es cuando el paciente por su fe niega de antemano esos tratamientos. Eh, bueno, implicaciones legales y éticas, ¿no? Tenemos la autonomía contra el interés de preservar la vida. Bueno, la autonomía, decimos, ¿no? Principio bioético y constitucional, artículo 19, que respeta la voluntad del paciente, ¿sí? Y el interés superior a la vida, que es la obligación del Estado y de los médicos de salvar la vida. Entonces, ¿cuál es el foco de la atención? Se tiene que imponer la voluntad religiosa del paciente cuando se rechaza un tratamiento que podría salvarlo, o cómo sigue. Y en cuanto a la urgencia versus el consentimiento que ya está informado, bueno, en situaciones de urgencia extrema, como en Albarracín y Nieves de 2012, que ya lo vimos, la Corte priorizó la salvación de la vida, porque el paciente no podía reafirmar su deseo en ese instante crítico. En casos no urgentes, los médicos tienen que respetar la directiva anticipada, porque el paciente ya expresó conscientemente su voluntad. Bueno, creo que con eso ya cubrimos todo esto y no podemos fallar en nada. Ya nos extendimos bastante, así que espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.